Muy bien, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Vamos a dar inicio a la charla llamada La soberanía de datos indígena y la exploración del patrimonio genético de territorios a través de bases de datos digitales. Como ponente contamos con Denise Leal del Instituto Data Goya. Bienvenida, Denise. Ella es investigadora y consultora en Derecho Digital con enfoque en soberanía de datos, protección de recursos naturales y gobernanza de Internet. Ha participado activamente en espacios regionales y globales de gobernanza. Como líder del Instituto Data Goya, ha llegado a decenas de personas de comunidades tradicionales, indígenas y afrodescendientes en América Latina, fortaleciendo capacidades digitales y defensa de derechos a través de la capacitación en seguridad digital. Esta sesión cuenta con la moderación virtual de Eddie Emanuel Batzin de la Academia Jurídica de Estudios Superiores, AGES. Bienvenida. La presentación. Ahora sí. Bom dia, pessoal. Buenos días. Eu vou falar um pouco com vocês sobre soberania de dados indígenas e exploração do patrimônio genético do território através de bases genéticos, através de bases de dados digitales. Acho que aqui fica mais confortável para mim. Acá estoy un poquito más cómoda. Essa apresentação, ela é uma apresentação que é feita com base numa investigação que eu desenvolvi quando estava na UNB durante meu mestrado. Estaba haciendo mi maestría. Antes ya estaba trabajando, escuchando, discutiendo sobre este tema de soberanía de datos indígenas y también soberanía digital. Cuando terminé esa investigación, también fui a otros espacios a hablar un poco sobre conceptos como capacitaciones y siempre enfocada en datos de territorios indígenas. Eddie también va a hablar. Voy a controlar mi tiempo para que Eddie después pueda también hablar. Es un tema dentro de todo nuevo, muchas personas no saben qué está pasando en explotaciones de datos de territorios, datos genéticos de plantas a través de Internet. Muchas personas piensan que el uso de la información ambiental solo aparece, solo se da en el territorio cuando alguien va y agarra una planta, hace un estudio. No, también se puede realizar a través de Internet. Acá podemos ver algunos de los ejemplos. Lo que están viendo abajo es una DSI. Es una planilla de secuencia genética de plantas, animales, y acá estamos más centrados en plantas por una cuestión metodológica. De cualquier manera, podemos ver aquí cómo es esta exploración. Existen muchos datos y bases de datos que tienen información sobre plantas y medio ambiente y están disponibles para libre acceso. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día una persona puede explotar y explorar la biodiversidad en cualquier país y tiene acceso a exploración genética desde cualquier lugar del mundo. Tenemos una base de datos con millones de información y datos de distintos tipos de biodiversidad que están protegidos por legislaciones nacionales y tratados, y esa información está para libre acceso. Este título, hay una captura de pantalla de una de las pantallas de BIT que tiene muchos datos sobre biodiversidad y plantea esta discusión. Acceso libre y gratuito a información de biodiversidad. Y yo puse ahí un gatito preguntándose, ¿será que realmente estos datos deberían estar tan libres y accesibles en plataformas, considerando que hay varios tratados que protegen el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, los derechos territoriales, que
hicimos un esfuerzo para reglamentar esa información y protegerla de alguna manera, y sin embargo están disponibles libremente porque la discusión ambiental y de protección de datos no están conectadas. ¿Cómo puede ser que no haya un vínculo en ese diálogo, en esa discusión? Y en general se da una brecha, un espacio gris, donde podemos ver varias de estas violaciones a los derechos. Yo hice un estudio entrando a la base de datos y repositorios brasileños y otras internacionales para entender si realmente yo podía entrar libremente a esa información, y la respuesta es sí. La mayoría tienen datos del territorio que no están marcados y catalogados con orígenes y a qué pueblo indígena pertenecen. ¿Y qué significa? Que nuestras universidades, nuestros repositorios de datos tienen acceso libre, y la verdad no deberían estar libres, y deberían informar cómo fueron recogidos los datos, deberían informar quién lo realizó. Y bueno, acceder a estas plataformas es fácil, se puede ver toda la información genética de biodiversidad, pero no se puede ver ninguna información sobre consentimiento previo de acceso a esos datos. Entonces podemos acceder a datos de secuencias genéticas y el problema... Sin problemas. Y vemos que Estados Unidos es la mayor plataforma con datos genéticos del mundo, y es el único país que no está firmando y que no acuerda esos tratados de protección de datos internacionales. No hay legislaciones territoriales de pueblos indígenas, y no se presenta en ninguna de las discusiones sobre cómo proteger ese tipo de derechos. Entonces, ¿qué pasa? Las universidades brasileñas y otras universidades latinoamericanas disponibilizan todos los datos dentro de esta plataforma de Estados Unidos. Entonces, pueden ver, ¿no? Es curioso que hay una cantidad, millones de datos, pero no podemos ver porque está fuera del aire ahora, y el lugar donde podemos ver y saber cómo almacenan los datos, eso no está disponible. Entonces, tienen toda esa información en secreto, no se responsabilizan por eso, pero está todo libre acceso. Entonces, considerando la soberanía nacional y la soberanía de datos indígenas, vemos por qué estos datos son públicos, por qué están disponibles sin consentimiento a medidas legales, sin observar la legislación, y tenemos que respetar porque estas comunidades que tienen derechos sobre sus territorios, a ellos no se les comunica, no se les pide permiso, no hay ningún tipo de consentimiento previo. Entonces, vemos que los datos se divulgan libremente en bancos de datos, y hay falta de protección legal específica porque no hay una regulación que diga cómo proteger derechos ambientales dentro de las plataformas digitales. Por otro lado, podemos interpretar complementariamente las legislaciones, tratados, constitución, todas juntas nos dicen que sí, en realidad estos datos deberían ser protegidos. Analizando en conjunto la Convención de Biodiversidad y otros tratados, podemos decir sí, los pueblos indígenas tienen derecho a los datos sobre su territorio y deben ser protegidos y no deben ser de libre acceso o libremente comunicados. Ese es un resumen de lo que hablamos, que es la comunicación de DSIs de la floresta, de la selva brasileña, en bases de datos internacionales registrados por organizaciones, universidades, institutos. Deberían indicar de dónde vienen estos datos, ¿no? Y eso no se está haciendo. La comunicación viola esos derechos. Como conclusión, hay violación sobre la soberanía nacional y, entre paréntesis,
vemos quién es el que está violando eso. En el caso de soberanía, de plataformas de pueblos indígenas, por ejemplo, gobierno, investigadores nacionales, internacionales y las plataformas internacionales. Esta es la página de FUNAI. Por ejemplo, en el caso de Brasil, el gobierno viola estos derechos sobre las comunidades indígenas. Están todos los datos, incluso personales. En la misma plataforma del gobierno está disponible todo esto. Entonces, podemos ver que el gobierno que debería cuidar a los pueblos indígenas está violando los datos personales y sensibles de esas mismas comunidades. También en otros países de América Latina se dan estas violaciones de derechos. Esto está más enfocado en Brasil, pero hay otros lugares de América Latina donde también sucede. En América Latina las legislaciones son muy transparentes y no hay, por ejemplo, protección de datos que sean personales y también de la comunidad. Acá vemos algunas contribuciones al tema y un código QR con los fundamentos de lo que estoy exponiendo y de mi investigación. Y voy a dejar a mi colega que él va a tratar algunos temas también. Eji, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Claro, a mí me gustaría abordar un poquito sobre qué pasa en Guatemala, la verdad, específicamente en este tópico interesante que es la protección de datos de los pueblos indígenas. Guatemala tiene una perspectiva que es bastante interesante, principalmente pues, acaba de salir, no hace mucho, un conflicto armado interno que duró pues alrededor de 36 años. Creo que es un país donde cada territorio, cada historia, cada pueblo indígena, tenemos una población total de 22 pueblos indígenas, aún siguen buscando pues. Hay una forma que es bastante interesante en la que tenemos que hablar sobre la soberanía, que es específicamente esta. Queremos dicho que cada pueblo indígena, inca, garífuna, o decir cualquiera, para ellos tienen que tener el acceso, ¿verdad? Estos conocimientos, pues, son importantes que se evalúen porque también conservan parte de sus tradiciones. Cada dato que habla de ellos pueden ser, por ejemplo, en el uso de sus conocimientos ancestrales y el uso de las semillas, la producción agrícola, que son temas que con ese registro. Entonces, eso nos gustaría hablar que esto no surge de la nada, ¿verdad? Esto está inspirado en una serie de derechos a la autodeterminación, algo que pues de manera cansada. Eso lo está reconocido pues, en la Universal de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos, que Guatemala pues ha ratificado. Eso implica que pues los derechos, los pueblos puedan decidir almacenan y seguros, especialmente cuando hablamos de Internet, sus datos digitales. Porque claro, como les indica, detrás de cada muestra de ADN hay una historia distinta de los pueblos y una cultura. Como les indicaba, Guatemala es un estado que es pluricultural y plurinacional. La Constitución lo reconoce. No sé cómo me escuchan ahorita. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Podés quitar el blue del fondo? Sí, se está cortando el internet un poco. Voy a cambiar de conexión. ¿O podés quitar tu cámara? Voy a cambiar de conexión para ahorita. Obrigado por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Necesitamos discutir sobre cómo proteger
fuera de una perspectiva eurocéntrica y muy blanca de la protección de datos. ¿Cómo podemos proteger datos colectivos, datos de comunidades que no están dentro de una posición del centro de la gobernanza sobre datos? Espero que yo haya podido contribuir un poco con la perspectiva de ustedes en este ámbito. Pienso que tenemos que esforzarnos para regulaciones, capacitaciones, alfabetización digital y también ver qué violaciones están sucediendo. Son millones de datos de muchos países de América Latina, no solo de Brasil, que están siendo explotados todos los años. Se factura mucho con esa explotación y además de una explotación indebida sobre las comunidades y otro tipo de explotaciones. En el caso de Brasil, eso se convierte también en violencia física y agresiones, porque la búsqueda por la utilización de esos datos, porque genera tantos recursos que ya me están pidiendo que termine, ya estoy cerrando. Para resumir, espero que hayan aprendido un poco sobre este tema. Muchas gracias y estoy a disposición para conversar más sobre el asunto.